Bienvenidos a su podcast Sentidos. Paranormales. Soy el hermano Víctor, brujo de Catemaco. Gracias. Soy el investigador de lo paranormal, Andric. Y bueno, el día de hoy tenemos una historia muy interesante, una leyenda que por ahí les va a interesar mucho y también un relato de una vivencia. Ok, amigo. ¿Sí? Efectivamente, el día de hoy traemos una de las leyendas más importantes y más renombradas De México. de México. Así es. Digo, es una historia que a lo mejor se les va a hacer muy interesante. Desde mi punto de vista, al momento de recabar la información, ojalá, digo, a uno que le encanta el tema paranormal y le encanta este tipo de historias, pues lo vemos más interesante todavía. Sí, el misticismo, desde dónde se crea o cuál es el origen, pero las leyendas de México son impresionantes, ¿no? Porque se origina en un lugar, pero se ve en gran parte de la República. Sí, ¿No? O sea, cada parte de la República tiene su versión. Efectivamente, ¿no? Entonces nosotros vamos a platicar ahorita de la versión de dónde inició. Sí. Vamos a contar lo que es la leyenda de principio a fin. Muy bien. Conforme a una investigación y una recabación de datos. Efectivamente, ¿no? También los invito a que sigan, ¿sí? Se queden hasta el final, ya que vamos a tener por ahí, pues algunos comentarios sorpresas y algunas recomendaciones que les vamos a hacer. Y síganos, también suscríbanse, manita arriba, por favor, y compartan, que es bien importante para seguir creciendo este canal y esta comunidad. Correcto, maestro. Y aparte, pues regálenos sus comentarios. ¿Qué les está pareciendo este podcast? ¿Qué temas les gustaría que abordemos? Si hay algo que mejorar también, porque también todo este tipo de comentarios son los que nos ayudan, ¿no? Porque a fin de cuentas, pues la última palabra pues, la tienen ustedes, ¿no? De acuerdo a lo que conocen o a su experiencia o a algún familiar que les haya pasado algo similar, ¿no? Entonces, pues vamos a contar la historia del charro negro. Correcto. Ok, bueno, esta leyenda, como bien lo platicamos ahorita en un principio, cada estado de la República tiene su versión. Pero ahorita nos vamos a enfocar en dónde inició o dónde se dice que inició, ¿sale? Ok, los orígenes. Así es. Esta leyenda comenzó en el estado de Jalisco. Ok. De ahí es donde se deriva o todas las historias y todas las leyendas se derivan que la historia original o la leyenda original del charro negro viene de Jalisco. Muy bien. ¿Vale? Vamos a contar lo que es, cómo comenzó y vamos a ir platicando, ¿no? Ok, bueno, la leyenda del charro negro cuenta la historia de un espectro que alguna vez fue hombre y que por su interminable ambición fue condenado a sufrir los tormentos del infierno y a ser el cobrador de quienes, como él, tienen deudas pendientes con el diablo. Ok. La leyenda como tal comienza así. Cuando el sol comienza a esconderse y las gallinas trepan los árboles para dormirse, las madres meten a sus hijos. Las puertas de las casas son atrancadas y los viajeros apresuran el paso mientras rezan. Nadie quiere encontrarse con el famoso charro negro. Ok. ¿Quién es el charro negro? Se trata de un ente que recibe el nombre por su vestimenta. Siempre que se aparece, porta un elegante ajuar de charro color negro con detalles de oro o plata. Ok. Se le puede ver montado sobre su caballo, un gran animal cuyos ojos son dos bolas de fuego que parecen hungar en el alma de la víctima. Ahí nos vamos imaginando lo que es la figura del charro negro o lo que interpreta el charro negro. Los citadinos tenemos suerte, pues el charro negro solo acecha en las lejanías de la urbe y se presenta ante aquellos
que viajan solos. Sí, principalmente aquellos que viajan en el monte o en los caminos o en los senderos solos de noche, es cuando lo llegan a presenciar, ¿no? Ok. Pero dicen que es porque los solitarios son una presa fácil, lo que nos acabas de comentar. Ujú. Quizás sea por el miedo que sienten y a que a veces los incita a tomar malas decisiones. Pero, ¿sabías que aquel espectro alguna vez perteneció al mundo de los vivos? La leyenda del charro negro cuenta que se trató de un hombre traicionado por su propia ambición y avaricia. Hasta este punto, maestro, ¿cómo ves la historia? Pues mira, es un tema interesante porque al momento de que tú estás solo en la noche, en un camino, un sendero, que vas, antes se caminaba mucho de pueblo a pueblo por los caminos, ¿no? Entonces, a veces ibas acompañado de una mula, un caballo, aquellos que tenían a lo mejor los recursos, los que no, a pie, Así es. ¿no? Y al encontrarse con este ser, pues el sentimiento, ¿no? La forma de verlo imponente, alto, con su vestido todo de negro, el caballo, ¿no? Con esos ojos, es algo impresionante, ¿no? Entonces, Claro. y es una leyenda, fíjate que es interesante, sí, aquellos que nos siguen, hay un cómic, ¿no? Vamos a hacer como spoiler, el Ghost Rider. Ok. Sí, sí, sí los... Sí, claro. ¿Listo? Pues ese se basa de la leyenda, porque es un emisario del demonio o del diablo a cobrar cuentas. Entonces de ahí se inspiraron, ¿no? Entonces, ¿cómo de algo mexicano, aunque surge la idea para una creación, ¿no? Nosotros tenemos muchas cosas, nuestra cultura es impresionante y más en lo misticismo, ¿sí? Hay muchas historias de pueblos y esta es una historia demasiado importante para México, porque no solamente ahí, en el sur, en Veracruz, en Oaxaca, la he escuchado en el norte también, que relatan cosas similares a lo que sucedió con esta persona. Correcto, y muy interesante. Sí. Incluso aquí en Querétaro también hay uno. Así es. Que posterior vamos a estar platicando. De La Peña, si no me equivoco. Es correcto. Uh-huh. O sea, te digo, todos los estados de la República tienen su charro tienen negro. su charro negro. Es correcto. Continuamos. Bueno, ok. Vamos a platicar ahorita del inicio de esta maldición. Ok. El charro provenía de una familia humilde. Sus padres, aunque lo amaban mucho, nunca pudieron cumplirle todos sus caprichos. El charro siempre le gustó ir bien vestido. A veces incluso no comía durante días para ahorrarse unos pesos y con lo juntado poder completar para un buen sombrero. Era un aficionado a los sombreros. Okay. Sin embargo, estaba cansado de su inagotable pobreza. Por más que trabajaba, el dinero nunca le alcanzaba y tenía que andar todo el día con las manos llenas de tierra. Eso sí, era muy trabajador. Eso sí, la historia lo cuenta como una persona muy trabajadora. Ok. Tiempo después, murieron sus padres. Al quedar solo, la miseria del charro aumentó considerablemente, por lo que tomó una decisión que cambiaría su vida: invocar al diablo para pedirle riqueza. O sea, un pacto. Así es. Lo que buscó un pacto. Sí, claro. Digo, aquí él se dio cuenta que por más, su manera de pensar, por más que trabajaba 20 horas al día, no le alcanzaba. Pero no le alcanzaba porque regresamos a un tema muy malo, como lo es la ambición. Así es. ¿No? Ok, bueno. No se sabe cómo lo consiguió, pero finalmente Lucifer se le apareció. Aquella entidad
supo leer los ojos y el espíritu del hombre que lo había llamado. Así que de inmediato le ofreció cantidades de dinero que ni siquiera en 2 vidas podría gastar. Lo único que pedía a cambio era su alma. El charro en ese entonces era altivo y muy valiente, así que la estrella de la mañana no había logrado asustarlo y aceptó. O sea, La ambición le pudo más que el temor. así es. Sí, ¿Por qué? Pues porque le dieron las cosas a manos llenas y no lo dudó. Pasó el tiempo y poco a poco la juventud del charro comenzó a despedirse. Uh-huh. De repente se dio cuenta de que estaba cansado de gastar sus riquezas en mujeres, apuestas, vino y costosos trajes, porque la leyenda Impecable. son trajes, ¿no? A la par, la sensación de soledad le oprimía el pecho y apenas lo dejaba respirar. Nadie lo quería por lo que era, sino por las riquezas que poseía. El interés. Así es. Hasta este punto, maestro, ¿qué comentarios puedes dar del tema? Pues bueno, de inicio, lo que él hizo fue un pacto con el Ser Supremo, Uh-huh. con Lucifer, la estrella de la mañana, ¿no? Aquí, no a cualquier persona, un pacto no es, es que yo necesito esto y voy a hacer unas oraciones, voy a pedir y que se me aparezca, no. No, para que en verdad tú quieras hacer un pacto, tú de inicio, tanto mental como físicamente y espiritual, debes de estar preparado para aceptar a ese ser y comenzar a pactar. ¿Sí? Es una preparación. Él, en su afán de querer, pues vestirse, vivir como él soñaba, ¿no? Y al ya no tener a nadie, prácticamente estaba solo. Uh-huh. Entonces, él mentalmente, él comenzó a invocarlo, a pedirle, a orarle, pero con una fe tan grande que lo escuchó. Uh-huh. Por eso cuando se le hizo presente, pudo soportar su presencia y dio el siguiente paso, a aceptar el acuerdo que él le proponía. Te decía, en aquellos tiempos, cuando se dio esto, el diablo, el demonio, pues no era un ser, sí era un ser conocido de palabra, Uh-huh. ¿no? Las historias iban de boca en boca. Ahorita con la tecnología, pues podemos subir un video hablando del diablo y lo vamos y pagamos y se manifiesta a nivel internacional, Uh-huh. ¿no? Pero antes no existía eso, entonces era palabra a palabra, era más difícil atraer un alma. ¿Y cómo lo hacías? Pues mediante un pacto, mediante un intercambio equivalente, ¿no? Tú quieres riqueza, te doy lo de 2 vidas en dinero, a cambio solamente quiero tu alma. Y ojo, el alma para ti, ¿qué vale o cuánto vale? ¿Sí? Tú te puedes acabar dinero en la vida, Uh-huh. pero él eternamente va a estar atado. Sí, claro. ¿Quién gana más? Es correcto. ¿Quién gana más? ¿No? Ok, bueno. Viene la siguiente parte, el cobro de la deuda. Uh-huh. Que ahí viene la parte que ahorita nos comentaste. Aquí viene un poquito explicado de otra forma. Uh-huh. Ok. El charro ya se había olvidado de aquel trato que lo maldijo. Por eso, cuando se le apareció el diablo para recordarle que la hora del cobro estaba cerca, se asustó como nunca. O sea, ya hasta se le había olvidado que tenía una deuda, ¿no? O sea, no dice cuánto tiempo pasó, pero de que pasó el pacto al día que se le volvió a aparecer. Habían pasado muchos años. Así es, y él ya ni siquiera lo tenía en el radar, ¿no? Efectivamente. Entonces ahí ya tenemos un punto que ahorita vamos a platicar, ¿no? Que es el tema de las promesas, el tema de los compromisos. Efectivamente, porque es un compromiso muy fuerte. Ok, bueno. El terror invadió a nuestro protagonista
hasta el último rincón de sus entrañas. Recordó su deuda y por cobardía comenzó a ocultarse. Mandó al personal de su hacienda a poner cruces por toda su propiedad y a construir una pequeña capilla. Ya le estaba remordiendo la conciencia, ¿no? No obstante, el recuerdo de la deuda pendiente no lo dejaba dormir ni disfrutar de los pocos meses que le quedaban aún de vida. Así que, en un arranque de miedo, tomó a su mejor caballo, junto con una bolsa que contenía unas cuantas monedas de oro, que no se había gastado entonces, emprendió el viaje durante la noche para que nadie lo viera que desaparecía, ¿no? Sin embargo, Muy bien. el diablo se dio cuenta de que el charro faltaría a su palabra, así que volvió a aparecer frente al jinete y a su caballo, pero esta vez con el fin de llevárselo. Citó el diablo: iba a esperar a que murieras para cobrar la deuda que tienes conmigo, que ya no estuvieras dentro de este plano para yo poderlo cobrar. Pero como te ocultas, cobardemente te llevaré ahora. Ok, eso se quedó. El charro no tuvo tiempo de responder. Cuando se dio cuenta, su caballo, encabritado, trató de patear al demonio, pero era tarde. Los brazos de su amo habían comenzado a secarse y su carne a desaparecer. Solo le quedaba el ajuar de charro encima de los huesos blanquecinos. El diablo volvió a hablar y citó: veo que tu bestia te es fiel. Por eso ha de ser maldita igual que tú y condenada a acompañarte a tu viaje hacia el infierno. Sí. Aunque de vez en cuando quiero que hagas algo por mí: cobrarle a mis deudores. Si haces bien tu trabajo, dejaré que el hombre que acepte esa bolsa con monedas de oro que tú traes tome tu lugar. Desde entonces, aquel hombre fue condenado a sufrir incontables tormentos en el infierno y a salir de ahí solo para cobrar a quienes tienen deudas pendientes con Lucifer. Esto con la esperanza de que una noche algún viajero, traicionado por su avaricia, tome su lugar. Solo así, el charro negro y su caballo podrán descansar en paz. Una historia, la verdad que muy interesante, de mucha reflexión. Primero, habla de un pacto fuerte entre Lucifer y él por un recurso, por una fortuna. ¿Sí? O sea, los pactos con estas entidades, tú tienes que dar lo equivalente a lo que pides. ¿Sí? Y la promesa está establecida y hay que cumplirlo al pie de la letra. Y durante ese lapso tienes que tener fe, tienes que tener mucha devoción y sobre todo consciente de que tienes que cumplir sí o sí de ese compromiso, porque con estas entidades no se juega. ¿No? ¿Y qué pasa? Y esto es común. Nosotros como brujos, cuando se hace un pacto, a la persona se le prepara. Primero psicológicamente. ¿Por qué? Porque tú vas a presenciar algo que no es de este plano terrenal. Es una energía muy densa, ¿no? Que hay gente que se ha desmayado, hay gente que se ha quedado loca, hay gente que no ha llegado, pero por lo mismo. Porque si no están preparadas, no podemos dar ese último paso. Nosotros en Catemaco, en la Cueva del Diablo, primero hay una antesala. ¿Sí? Antes de subir a la cueva hay una antesala. Pero para esto, a la persona que quiera hacer el pacto, se le prepara en ayuno, riegos espirituales, meditación. Se le dan unas ciertas recomendaciones que él va a hacer, que ya se vaya preparando,
que vaya trasladando esa fe hacia él, que al ser que se le va a pedir. Ujú. Si ya está preparado, nosotros como intermediarios, uno como intermediario es que genera el contacto. Y en la preparación, subimos a la cueva una vez que nos dan permiso en la antesala, haciendo un ritual de purificación, porque al verlo es como en la iglesia. Tienes que decir tus pecados, ¿no? Padre, ¿no? En esta parte también, porque al final de cuentas son seres celestiales, Correcto. ¿no? Que lo podemos ver de diferente forma, ¿sí? Bien y el mal, pues esos son criterios. Ujú. Pero nosotros hacemos la preparación, se purifica y subimos. Okay. Y el compromiso que se genera entre la persona, el pacto es entre la persona y Lucifer, Señor de las tinieblas, Señor Todopoderoso, ¿sí? De este plan. Y ese es el compromiso. Y si Él no te va a dar la espalda. Nosotros somos los que no cumplimos. Ujú. ¿Por qué crees que hay muchos artistas que de la nada, ¡pum!, son el boom? Sí, me imagino. Tienen mucha riqueza, fama, y a los años desaparecen. Ya no se saben de ellos, viven en la pobreza, tienen tantos problemas que se quedan sin nada. Porque hicieron un compromiso. Pero la diversión, el alcohol, Ujú. las mujeres, los vicios, te alejan de tu compromiso primordial. ¿Por qué? Porque cuando tienes una necesidad, tú lo deseas, lo buscas con tanta fe, que cuando lo tienes, todos esos sentimientos se borran y se olvidan. Y ahí viene el cobro. Lo que sucedió con el charro. Ujú. No cumplió con su promesa, tuvo miedo, intentó protegerse con lo que él creyó que podía rechazarlo o retenerlo, pero su error fue huir. Sí, claro. Hizo una fortaleza, pero él huyó de ese templo. Pues lo encontró. Sí, claro. Pues, Tarde o temprano lo encontró y ahí está. Sigue pagando. Y lo que te decía, y lo que les comento, ¿quién gana? ¿Quién gana más? ¿Aquel que tiene dinero para toda una vida o recursos o lo que busca? Poder. ¿O el que te tiene por toda la eternidad? Muy es bien. correcto. Al igual, pues invitemos a nuestros amigos a que nos pongan en los comentarios Sí. qué piensan de este tema, que si tienen Sí. alguna otra versión Si del tienen tema alguna también. versión, algún comentario, igual, algún pensamiento de este tema, estamos libres, ¿eh? Esto, lo que uno cuenta, es la investigación, lo que cuento de parte de mi experiencia como brujo y el trabajo que yo realizo cuando se hace un pacto, ¿no? Pero hay gente que tiene sus versiones, ¿no? No discriminamos nada, simplemente ponemos atención a sus comentarios y estamos aquí para escucharlos y leerlos, ¿no? ¿Sí? Claro, maestro. Digo, son temas muy interesantes. Sí. Son temas que te dan para platicar. No, tendido. Muchísimo. Y la verdad que hay mucha más información de este personaje, ¿no? Pero ¿qué crees, Andri? Miren, ¿y qué creen? Les tengo una historia. Esta es una historia familiar de un suceso similar. Okay. No es el charro negro, pero fue un charro. Ok, adelante, maestro. Esta es porque es de los bisabuelos, perdón. Ok. ¿Sí? En Catemaco, en los años 900, pues era un poquito muy chiquito. No había casas de madera, casi la mayor parte era casas muy salteadas, ¿no? Terrenos grandes. Terrenos grandes, grandísimos. Entonces, en una parcela, adelantito de Catemaco, unos 20 minutos, hacia la orilla de la laguna, de aquel lado,
Tacatemaco, y de aquel lado de la laguna, rumbo a La Victoria, Sontecomapan, que son unas localidades. En la parte de un cerrito, pues ahí tenían una pequeña parcela los bisabuelos. Ok. ¿Sí? Entonces, tenían por ahí, contaba mucha historia la bisabuela, la abuelita, que en las noches en los maizales, pues escuchaban que corrían los niños. Ellos tenían un hijo, efectivamente, ¿no? Pero ya para ese tiempo ya era mayor. Entonces, ya era adulto. Y en los maizales corrían y se escuchaban varios niños que reían, los chaneques. Ok. Entonces, como la casa era de madera, la jacalito era de madera, pues siempre le pegaban a las paredes, corría, y pues ella era valientona. Salía y sacaba una escopeta. Ok. A ver, chamacos, dejen de andar molestando, ¿no? Ya quiero descansar. Siempre en las tardes, en las noches. Y disparaba, ¡pum! Porque eran de esas mujeres de rancho donde son valientonas. Claro. Si no saca el machete, si no saca la escopetita, ¿no? Entonces, porque tenían ganado. Ok, era una Tenían forma de cuidarse. De cuidarse. Entonces, por ahí el abuelo dice, pues vamos a vender una vaca porque necesitamos comprarnos cosas para la casa. Entonces, cuando en ese tiempo, pues bajaban caminando, y el camino era algo de unas 4 horas para bajar al pueblo. Okay. Y más o menos 4 o 5 horas. Entonces, bajaba y ofrecía el animal, pero cuando bajaba a Catemaco, pues iba a echar su cañita, ¿no? Porque en ese tiempo no daba para el tequila. Ok, era por el camino. Por el camino. Entonces ya se quedaba comúnmente 2 días y volvía a regresar, ¿no? O sea, así era, ¿no? Entonces ya ofrecía el animal, llegaba a un acuerdo, le daban una parte, él compraba y regresaba con toda la despensa. Entonces no necesitaban muchas cosas porque como sembraban, del mismo campo, pues tenían fruta, maíz, frijol, café, cacao. Entonces no había tanto detalle, ¿no? Pasaron 2 días. Entonces, aquí está la casa, la casita, el jacalito, y a unos 100 metros está una valla, una bardita, ¿sí? De madera, con una puertita que nada más la abres y la cierras de palos, y le pones un alambre que es el seguro. Ok, ¿no? O sea, bien seguro. Entonces, dice que pues, estaba ya eso de las 10:30 de la noche, sentada esperando, y dice, pues el viejo, ¿a qué hora llega el viejo? ¿A qué hora llega el viejo? Ya es tarde, ya es el segundo día, pues a lo mejor no demora. Sé que a lo lejos viene un charro. Okay. ¿Sí? Abre la puerta, se mete con el caballo bonito, pinto, casi blanco, entre blanco y pintito, bien chulo. Dice un semental prácticamente, ¿no? Y él era una persona alta, facción clara, rasgos finos, muy guapo, cabello oscuro, pero traía su vestimenta de charro, pero era color blanca. Okay. Algo con muy, su sombrero, que resaltaba en la noche, ¿no? Entonces se acerca y le dijo, oiga, buscó a su esposo, se encuentra. No está. Bajó a ofrecer, usted viene por lo de la vaca. Ella intuyó que venía por lo de la vaca. Dice, no ha llegado. Ok, sí, luego es que baja y a Catemaco y se demora hasta 2 días. Entonces, posiblemente mañana ya esté por acá. Ok, me voy a dar mi vuelta. Entonces, a ella, pues se le hizo una persona muy hermosa, muy guapa, ¿no? Imponente, la voz, entonces la altura y cómo está pulcro, limpio totalmente. Y le dice, ¿me regala un poco de agua? Sí. En ellos tenían unos vasitos así, pero de madera, tallados de tronco. ¿Sí?
lo mete en la palangana y se lo da. Y nada más se escucha que los tragotes. ¿Cómo pasa? Cómo se escucha aquí cuando te bajas así, como si tuvieras bastante sed. Ujú. De un sorbo se tomó todo el vaso. Ok. Muchas gracias. Y ya se pasó a retirar, dice que se fue. Entonces, cuando llega a la cerca, ya venía el abuelo. Ok. Se pararon, él de este lado de la cerca, y el abuelo iba entrando. Entonces, ahí estuvo ahí como 5 minutos. Ella lo vio y dice, mira, pues sí lo conoce. Ujú. Le abrió la puerta, salió con su caballo, se metió, cerró la puerta y va regresando. Le dice, oye viejo, ¿quién era ese señor? ¿Cuál señor? El que te acabas de encontrar ahí en la entrada, el güero alto, el de charro, ese blanco. Ujú. Estás loca, ¿no? ¿De qué hablas? Yo te vi que tú le abriste la puerta, te quedaste platicando con él como 5 minutos, le abriste la puerta, salió, te metiste y ahorita te acabo de ver. No, si no hay nadie. Yo no me topé a nadie. Le agarró un escalofrío a ella y para que se asustara, le agarró un escalofrío. Mira, te lo cuento y mira, Sí, claro. Sí, sí, sí. porque así va a ver el vaso y tenía la mano marcada, Ok. ¿sí? Le dio de tomar de agua al diablo, Ok. porque dejó las marcas en el vaso de madera, Ujú. ¿no? Le dio de tomar agua al diablo. Cuando lo vio, se desmaya. ¿Qué historia? Hasta el día siguiente ya le recordó y cada vez que se acordaba le daba un escalofrío y un miedo. Pero no regresó. No, ya no lo volvió a ver. Son cosas que te suceden una sola vez. Ujú. Pero a lo mejor su intención sí era verlo, Sí. porque si no, no se hubiera presentado. Ella era una persona susceptible ¿No? Ujú. a ver cosas, porque ella miraba a los niños jugando, los escuchaba, a los chaneques, Ujú. que te decía al inicio de la historia, Sí. ¿no? Y a veces los correteaba, porque le hacían maldades. Entonces, ella tenía su umbral de mente muy abierto que podía visualizar esa clase de situaciones. Aparte, pues antes no había nada, no tenías distractores como ahorita el celular, que la tele, que el trabajo. Pues antes era campo, naturaleza, y vive en el monte, ve las estrellas en la noche. Entonces, todo eso hace a que el contacto espiritual con la naturaleza sea más fuerte. Por lo tanto, sea más fuerte esa conexión espiritual, que ya se ha perdido. Ujú. Y cada vez es más difícil, ¿no? Entonces, pero cuando su esposo le negó todo, toda la fe, pues no, estás mal, estás loca. No había nada. Y vio el vaso La marca. y la marca de sus manos. Nos decía, le di de tomar agua al diablo. Imagínate nada más. ¿Mm? Sí, son historias que se quedan para toda la eternidad. Sí, Y que, como bien lo comentas, te pasó una vez, ¿no? así es. Pero también imagínate, si le pasó una vez y cómo se puso, imagínate que le pase una segunda vez. O Ya que le es, hubiera pasado una segunda vez. ya es muy complicado. Sí, claro, pero imagínate, si la primera fue impresión, Sí, ahora imagínate la segunda, ¿no? O sea, es algo que a lo mejor nosotros podemos interpretar, pero no podemos tener una conjetura, ¿no? Porque pues, al así fin de es. cuentas no sabemos en ese momento qué es lo que se sintió, ¿no? Bien lo decías ahorita que me estás contando la historia se te eriza la piel. Imagínate
el vivirlo, ¿no? O Es una sea, cosa increíble, es ¿no? alguna experiencia que a lo mejor no lo podemos explicar, ¿no? Lo puedes explicar desde tu experiencia, porque me imagino que cada quien tiene una experiencia Así es. diferente, ¿no, maestro? Digo, te ha tocado, Así es, puede ser la fortuna o desgracia, pero te ok, tocó sí, claro. vivir algo que no a cualquiera le sucede, ¿no? Y ahorita saco a colación esta historia porque pues tiene mucha relevancia, pues te decíamos Ujú. que mira, nace en Jalisco, pero hubo una experiencia vivida de una persona, de un charro, no era negro, Ujú. pero al final cuenta era un charro, Y ¿no? que a lo mejor podría haber tratado de ser algo similar. Algo similar, ¿Por qué? Pues porque a lo mejor detectó que tenían una necesidad, efectivamente, ¿no? porque surge, todos los pactos surgen de una necesidad. ¿Te acuerdas de las carreteras? Sí, No se podía construir, hubo un pacto, hubo una necesidad de terminar algo, hubo un sacrificio. también. El puente de los niños, Ujú. hubo una necesidad, hubo un sacrificio. Y aquí tenía una necesidad propia, ¿no? Y al final, pues sacrificó su alma. Así es. Y vemos parte del compromiso también. Así es. Pues bueno, la verdad que fue una plática muy, muy interesante, Muy interesante, ¿no? Muy maestro. interesante. Y la verdad que, pues yo los invito siempre a que tengan su mente bien abierta a todo, ¿sí? Que escuchen todo, que investiguen, que no se queden con esa duda. Ujú. Y porque no todo lo que ven o lo que leen en internet es cierto. Hay muchas cosas falsas que les pueden hacer daño, ¿no? Hay algo bien importante, si ustedes quieren, aquellos que nos siguen o algo, quieren o tienen una necesidad de algo, pues traten de investigar bien quién es la persona, el ritual que hace, porque pueden abrir puertas y en lugar de ayudarles, se pueden bloquear sus caminos, Así es, maestro. ¿no? Qué interesante y qué buen consejo, maestro. Pero por favor, invita a nuestros amigos, si tienen alguna necesidad, Sí, por pues favor, bueno, maestro. recuerden, Brujo, el hermano Víctor, cualquier cosa, algún tema de brujería, pues me encuentran en mis redes sociales, en Facebook, TikTok e Instagram, como Brujo, el hermano Víctor. También tengo un número de atención, ¿Mm? el 4461 162469, para cualquiera que necesite, tenga alguna duda, algún comentario o algo que le esté sucediendo, con mucho gusto lo puedo asesorar. Excelente, Andrick, maestro. Pues nada más, pedirles de su apoyo, que por favor nos regalen un like, nos compartan, se suscriban al canal para que esta sociedad pueda seguir creciendo y que podamos interactuar, así porque es la es, mejor forma de poder mantener vivo un tema si lo podemos estar platicando, ¿no? Invitarlos que en los comentarios nos pongan algún tema que quieran que toquemos, algún comentario para mejorar también, por también, supuesto, porque eso nos ayuda también, nos enriquece así para es. poder ser mejores. Y pues les agradecemos de antemano que se hayan quedado hasta el final del video, porque la verdad fue una plática muy interesante, maestro. Sí, y vamos a seguir abordando temas igual y vivencias, ¿no? Entonces, pues de antemano, gracias por estar con nosotros y recuerden, este es su podcast Sentidos, Paranormales. cuando la lógica termina. El misterio comienza.